buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Roy Chaderton Matos, ex canciller de la República. Hola, Vladimir. ¿Cómo está? Bien, señor. Ex embajador en Colombia, ex embajador ante la OEA también, Sí, ¿no? señor. Se me quedan seguramente algunas cosas. Unos cuantos más, pero no importa. Así es. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, señor. Bueno, muchos temas. Nuestra etiqueta del día de hoy, Chaderton a la Una. No podemos poner Chaderton Matos porque si no la etiqueta se hace muy larga, pero La rentabilidad del espacio la mediático. rentabilidad del espacio mediático. ¿Por qué el presidente Nicolás Maduro se anunció que iba al Consejo de Derechos Humanos y después desistió de ir? ¿Y por qué no fue o no va a la Asamblea General de Naciones Unidas? No sé porque yo no estaba en la toma de decisiones. No es la primera vez ni será la última que nuestro jefe de Estado, que un jefe de Estado de otra parte Decida no cancela un viaje oficial por razones oficiales, por razones de Estado, por exigencias internas del país. Así que Ahora, ¿no era conveniente que el propio presidente de la República asumiera o hablara ante los representantes de la comunidad internacional sobre el caso de Venezuela, que ha sido tan emblemático en este año? Sí, no, el campo de batalla es aquí en casa. No es internacional, la internacional no es un campo de batalla. Es un campo de batalla, pero en este momento este campo de batalla debemos cuidarlo mucho mientras otros concernidos y atribuidos pues libran en nombre de la República la batalla en el campo internacional. Pero, Así que seguiremos cantando el internacional, pero aquí en casa. pero fíjate lo siguiente, Roy. Se anuncia que va y luego se anuncia que no va. Esas decisiones, ¿por qué no se ponderan bien las decisiones antes de las marchas y contramarchas? No es mi estilo, pero esas cosas ocurren. No me impresiono demasiado. Porque si sobreviene una circunstancia que te hace repensar una decisión que ibas a tomar, pues simplemente rectificas y aprovechas otra fecha, descubriste que hay una fecha más oportuna, que viene un acontecimiento que te puede llamar a quedarte en casa. No es muy de impresionar eso, pero sí es muy de especular, por supuesto. Eso lo entiendo. Claro, porque se presta a especulaciones, ¿no? Sí. Y a conjeturas. Pero que especulen. ¿Qué vamos a hacer? Eso forma parte de la democracia. El derecho a especular. No, antes que me lo diga, no existe un derecho a especular al pueblo en los supermercados, No, restaurantes. eso es distinto. Ahora, el derecho a pensar, a imaginar, a sacar conclusiones, eso va a existir siempre, ¿no? Eso es un derecho, pero debe ser responsable. Que tú no puedes imaginar cualquier cosa y salir a proclamarla hiriendo, ofendiendo, mintiendo, difamando. Eso vale para cualquiera de los dos lados. Sí, yo diría que muy especialmente para los medios, que les gusta eso porque tienen el apremio de la noticia. O para de el la poder que ve información. conspiraciones en cualquier cosa, ¿no? A veces. El poder en cualquier... No estoy hablando de Venezuela solamente. Sí. Ahora en el mundo, conspiraciones es lo que sobra. Bueno, la teoría de la Las que conspiración... sabemos, Bueno, y las que no sabemos, imagínense. por supuesto. Esas son las más peligrosas. Las Esas que se son- saben bueno, las que se saben ya dejan de ser peligrosas porque están develadas, ¿no? Esas son las que ibas a decir, la de la teoría de la conspiración. Sí, la teoría de la conspiración existe Sí, y va a seguir existiendo, ¿no? es cierto. A veces la teoría de la conspiración sirve de excusa para no ver los problemas Eso, o no admitirlos, ¿no? eso puede ser así. Y eso le pasa a más de uno, con poder o sin poder, o a ambos con poder. Por cierto, me gustaría que habláramos un poco sobre un tema que es muy de actualidad, y es el de la injerencia en los asuntos internos de los estados, Roy. Cuando un país firma convenios internacionales, por ejemplo, en materia de derechos humanos, ¿verdad?, o en materia de respeto al medio ambiente, se supone que de alguna forma somete algo de su soberanía al escrutinio de los socios que lo acompañan en la firma de ese convenio, ¿verdad? Por ejemplo, si hay un tratado en materia del mar, por ejemplo, o en materia de cuidado al medio ambiente, qué sé yo, por ejemplo, en caso de los protocolos estos ambientales que se han firmado, algunos países se han negado a hacerlo, pero quien lo firma está obligado a cumplirlo, porque hay otros que seguramente lo van a observar. Igualmente pasa en materia de derechos humanos, por ejemplo. Entonces, ¿dónde está la frontera entre la vigilancia entre países que firmaron convenio y la injerencia Yo diría indebida? que la frontera debe ser casuística porque
Depende de la circunstancia. Hay ocasiones en las cuales tú o alguien más comprometido contigo en el cumplimiento de un documento, de un tratado, pues expresa su preocupación porque algo no va bien. Para esas cosas se hacen revisiones. Creo que es lo que están tratando de hacer con poca suerte en este momento, lo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con el señor Trump, con Canadá y con México. Bueno, lo están revisando, pero todo es revisable, todo es conversable, pero de allí a agredir a un país o a tomar partido por una parte que esté agrediendo al signatario de un documento hay una enorme diferencia. A mí me asombró ayer ver al presidente Macron como en los mejores tiempos de la República del Vichy. Para quienes no conozcan esto, deben saber que esa fue la oportunidad cuando el gobierno de Francia se alió con el gobierno nazi. Bueno, se subordinó más que aliarse. En aquel momento, ¿no? Permíteme ser diplomático. Sí, tienes razón. En aquel momento, porque bueno, sí, esa es la historia, eso no lo estoy diciendo yo. Esa es la historia. Pero ver al presidente Macron haciendo al señor Freddy Guevara su interlocutor en una mesa en el Palacio del Elíseo, oye, me asombró. Esa es otra Francia. Esa no es la Francia de la grandeur, la Francia de Gaulle, de Mitterrand, del mismo Chirac, del Chirac cuyo primer ministro libró una batalla contra el intento de los Estados Unidos de lograr una aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para convalidar la tesis de las armas de destrucción masiva. Esa es otra Francia. Pero en todo caso, esta decisión del gobierno de Macron, tú lo pronuncias mejor, bueno, tiene que ver con una decisión de ese gobierno de reconocer a la actual Asamblea Nacional, por ejemplo, a sus directivos. Es una decisión política y de no reconocer a la Asamblea Constituyente, por ejemplo. Exactamente. Está desconociendo la Asamblea Constituyente, está desconociendo nuestros procesos políticos, está desconociendo nuestras decisiones jurídicas y a su propio juicio decide qué es lo legal y qué es lo legítimo en Venezuela y qué no lo es. Esa no es la diplomacia francesa. Ahora yo le pregunto a Roy Charlton, que fue canciller. Matos. Matos. Ajá. Esa no es una decisión autónoma de un país, decir, bueno, mira, yo este procedimiento que está haciendo tal país no lo reconozco, yo reconozco esta situación anterior o X, ¿no? Mira, podría ocurrir, ser, por ejemplo, y creo que Venezuela también lo ha hecho muchas veces. Sí, tu reflexión no es mala, yo diría que está buena. Lo que pasa es que el señor Macron expresó su voluntad de ayudar al diálogo entre las partes y resulta que el señor Macron está saboteando la gestión que encabeza el presidente Zapatero. Eso es inaudito y sobre todo inaudito en la diplomacia francesa, que es de las diplomacias más sofisticadas y más refinadas. Y además los franceses son quienes, creo, impusieron el criterio o el concepto de la razón de Estado, cuando hay razones superiores como para ayudar a adelantar una gestión o un proceso, y cuando hay razones de Estado para callar y buscar por vías discretas la promoción de esos procesos. No sé cómo se dice en francés, pero tenemos que hacer una pausa. Ya venimos, vamos a seguir conversando con Roy Charlton Matos. Al regreso me gustaría dejar una inquietud. Tiene que ver con el hecho de que numerosos países han expresado inquietud, desacuerdo, preocupación por situaciones que están ocurriendo en Venezuela, algunas de ellas vinculadas a derechos humanos. Conspiración, Vamos a hablar de eso y de si no es curioso que muchas naciones estén en esa política y a qué obedece, según Roy Charlton Matos. Sí. Ya venimos, ya regresamos. Bueno, continuamos con Roy Charlton Matos, ex canciller de la República y asesor también en política exterior del actual presidente. Eres asesor, ¿no? Sí. ¿Te escucha el presidente Maduro? Sí. ¿Cuál fue tu última recomendación para él? Incitarlo con otras palabras a seguir adelante. ¿Cuáles eran esas palabras? Bueno, ¿en francés o en español? No, en español. El pichón viene del francés, que es pigeon. Eso de los tiempos quizás del siglo XIX, pero él lo que hace todos los días eso, echarle pichón, yo lo diría con otra palabra. Pues eso lo decía mucho Luis Herrera, eso lo aprendiste en Copey. No, eso lo aprendí con Caldera una vez. Caldera, que decía, tengo ganas de echarle pichón. Sí, que no pegaba mucho. No decían porque
le preguntaban, la gente me dice, la gente me pide y yo Sí, todavía no decido. échale Y pillo. al final siempre decidía Siempre le echarle echó pichón a la pichón, sí. candidatura. Te dejaba una pregunta pendiente, Roy, con respecto a por qué tanta preocupación en el ámbito internacional por Venezuela. Todo es parte de la teoría de la conspiración. No hay ningún elemento, ningún asidero real que haga preocupar a la comunidad internacional por lo que ocurre en Venezuela. Está muy bien que haya preocupación. La magnitud, la extensión, sí responde a la teoría o a la tesis de la conspiración, especialmente la conspiración mediática, donde las grandes corporaciones se han unido porque el fenómeno del chavismo y el bolivarianismo se ha extendido por todo el continente. Hay un repliegue temporal, espero y deseo, pero sin embargo la extensión fue grande. Entonces ya eso pasó en el siglo XIX. Entonces algunos se quieren adelantar o anticipar a la historia y frustrar este inmenso movimiento de justicia social. Si tú ves los Ese noticiarios, movimiento no se ha frustrado por sus propios errores. ese movimiento corre peligro por sus propios errores, pero también está ayudado por una conspiración internacional mediática donde las grandes corporaciones mediáticas y los gobiernos que responden y obedecen a las corporaciones mediáticas quieren frustrar esto y hacer que se derrumbe el proceso de avance progresista que estamos haciendo en medio de todos los errores que podemos cometer o que podamos cometer, entre ellos el sectarismo y la corrupción. Pero estamos yo creo que en capacidad de atenderlos y rebelarnos contra nuestros propios bandidos, pero la conspiración es mucho más fuerte que eso y está extendida, no por todo el mundo, pero en buena parte del mundo occidental. No les conviene que haya gobiernos progresistas donde el tema de la justicia social en democracia pueda contagiar a otras poblaciones, y ya lo estás viendo en los noticieros diarios con toda la sordina que le puedan poner las manifestaciones populares. Ayer estaba viendo una manifestación de despedida de nuestro embajador en Perú, eso nunca salió acá. Una multitud despidiéndolo en el Perú, y del Perú lo que no llega es la figura del polaco Kuczynski, lo menos parecido a un inca. Bueno, un ciudadano peruano, lo eligieron los peruanos. Lo tiene derecho, por supuesto. Ah, yo soy ¿Cómo- Poljak, cómo se, Villegas Poljak. y yo soy Ah, Chatterton, bueno, así es. No pero yo somos... soy de aquí como tú eres de acá. Ajá, y él es peruano de allá, de Perú. Tengo mis dudas, ha pasado buena parte del tiempo en el exterior, es un hombre de los organismos internacionales y puede que le guste mucho, por ejemplo, Chabuca Grande, todo eso es cierto, o le guste la cultura precolombina, pero políticamente es un hombre que responde a otros intereses y él forma parte de la conspiración. Y tan es así que nos comparó a los latinoamericanos con perritos, no falderos, sino alfombreros, moviendo la colita al ver acercarse un museo. Hay quienes se hacen pipí de la emoción cuando ven un gringo. Se te van a venir muchos nombres a la cabeza, pero no hace falta que los digas. Cualquiera pudiera decir que hay otros que se hacen cuando ven un cubano, por ejemplo. No creo, ¿sabes por qué? Porque... O a un ruso, o a un chino. No creo, honestamente no creo. No hay pitirrusos, así Es como hay otra- pitiyanquis o pitichinos. Tanto así no. ¿No? Hay gente que aprecia, que respeta a los chinos. Y perdón, yo tengo gran aprecio por la población y por los pobladores gringos. Los que sufren y los que no sufren. El problema mío, como el de muchos, es con el imperio. El imperio es una dictadura. Ahora, uno puede ser simpatizante de los gringos, de sus maneras, de su informalidad, por ejemplo, pero no de su violencia. En cambio, los chinos en general no andan molestando a nadie. Y los rusos están tranquilos jugando la más sabia diplomacia que se está jugando en este siglo XXI. Entonces no hay necesidad de ser Pero hay quienes dicen pitirruso. que estamos sometidos económicamente a China y que las condiciones en muchos casos son leoninas del comercio Claro, con pero China. los que lo dicen no te lo prueban. Esas son palabras. Palabras. Lo cierto es que estamos endeudados. Sí, pero ¿cuál es el problema? No es Bueno, eso. reivindicamos nuestra independencia, pero estamos endeudados. Pero Y desde, eso no es una desde forma de cuándo, dependencia, ¿desde ¿no? cuándo en el capitalismo se ha negado las virtudes del endeudamiento? Si a cada rato te están ofreciendo tarjetas de crédito, te ofrecen plata prestada.
Entonces el problema es no ser superados por las deudas. Entonces estamos en el capitalismo. Sí, estamos rumbo al socialismo, pero estamos todavía en un sistema capitalista. Por eso ocurren cosas ¿Y a como la dónde va guerra ese- económica, ¿Cómo es ese rumbo hacia el socialismo? ¿Hacia dónde se dirige? hacia la justicia social, que es nuestra obsesión. Cuando todo el mundo tenga, y para allá vamos, y hemos avanzado enormemente. Ahora, cuando se ve el empobrecimiento de la población, ese es rumbo al socialismo, por ejemplo. Hoy en día vamos a ver lo que alcanza un sueldo, con qué se puede comprar con el salario de hoy, qué se puede comprar con el salario de hace 20 años, por ejemplo. Tienes razón, pero como decía en tiempo de mi general Gómez, pero vas preso, porque yo creo en la guerra económica. Y la mejor prueba que no la teníamos porque los medios nos impedían enterarnos, nos la dio el señor Trump. Porque el señor Trump con sus medidas está A lo mejor reconociendo. fue un favor argumental, pero ya antes de las sanciones anunciadas por Estados Unidos, aquí había una situación de deterioro. Claro, pero eso Y viene por de- ejemplo, si al caso vamos, sería bueno ver qué se hizo, qué pasó con las obras que se contrataron con Odebrecht, cuántas culminaron, cuántas no culminaron, por qué la corrupción, quiénes se beneficiaron, Eso, por ejemplo. eso responde precisamente a la conspiración, a los intentos de sabotaje, en la aplicación de sanciones sin hacerlas oficiales. El señor Trump sí nos hizo un favor argumental, porque además ahora está proponiendo decisiones o gestiones que pueden provocar una crisis humanitaria. Y Venezuela le manda 5 millones de dólares, supuestamente, bueno, para la ayuda a los damnificados, pero como un gesto que no se comprende mucho, ¿no? Con tanta necesidad que hay aquí. Y se comprende como una... Mire, ese argumento lo he escuchado yo 1000 veces, desde la Cuarta República, porque en la Cuarta República, de donde yo vengo, y por eso la menciono y la recuerdo, cada vez que se trataba de ayudar a un país o a una institución en problemas, se decía, pero ¿cómo no se invierte esto en medicina? ¿Cómo no se invierte en hospitales? Siempre puedes encontrar argumentos. Citgo es una empresa establecida en Texas, el estado víctima de estos asaltos de la naturaleza. Y es una empresa vinculada con la comunidad. Como también se nos está olvidando la ayuda que le damos nosotros, o el apoyo, la palabra ayuda no me gusta, la cooperación que nosotros le ofrecemos a las poblaciones más empobrecidas de los Estados Unidos, en barrios como en el Bronx o en barrios de Boston y de Pero no es una contradicción que se ayude, por ejemplo, allá y no se acepte la ayuda en medicamentos que vienen del exterior para personas que necesitan, por ejemplo, la ayuda humanitaria, o el nombre que le quieran poner, le quita el Esa es apellido. una operación propaganda. Bueno, las dos pueden ser propaganda, esta también. Pero lo otro responde a nuestra naturaleza. Siempre hemos sido así sin necesidad de estar proclamándolo al mundo. Los venezolanos somos gente generosa. Pero se proclamó, se dio a conocer, si se manda la ayuda y no se da a conocer, sería así. Sí, pero había que hacerlo en ese momento porque se están pronunciando mucho para ayudar a esta gente. Entonces no vamos a esperar a nosotros ocuparnos de nosotros mismos. Evo Morales. Bueno, hay que ocuparse de uno mismo. O sea, eso de claridad para la calle y oscuridad en la casa no es bueno. Eso me decía mi abuela. Pero tú te puedes ocupar de tu casa y también te puedes ocupar de los otros. ¿Qué es lo que hacen los bolivianos? Los problemas de la casa, ¿no? Los bolivianos dicen con un gran sentido de justicia social, y vuelvo al temita de la justicia social, porque eso lo aprendí en Copey. Copey terminaba sus notas oficiales diciendo por la justicia social en una Venezuela mejor. Eso lo borraron, se olvidaron. Pero algunos ingenuos militantes de la época seguimos creyendo en eso. Entonces Evo decía, yo comparto lo que tengo, no lo que me sobra. Bueno, vamos a compartir una pausa y ya regresamos para seguir hablando con Roy Charlton. ¿Ya sabe cómo se dice en francés? No sé todavía, yo no sepa. No voy a hacer el ridículo de Ya decirlo. venimos. Vamos con Roy Charlton. Aquí hay muchos comentarios en las redes, ¿no? Rubén Carrasquero dice, ¿qué pasó con los 5 millones de dólares que Trump le negó a Maduro? No entiendo, Rubén Carrasquero dice por aquí. No sé, no. La injerencia es repudiable en todos los sentidos. Es como la vecina que se mete en los problemas de la casa. Bueno. Con lo mío, con lo mío no se metan. Ahí canta también nuestro invitado. Pablo Pereira, pregúntale a Charlton que si solo son buenos los países que no critican al gobierno venezolano. Es que, no, eso es lo más normal, es que haya un flujo en la democracia, que haya crítica, que haya alabanza cuando corresponda, reconocimiento. Entonces la cosa no es tan simple, pues si critican los que critican, depende de quién te esté criticando, con qué intenciones lo hace, si miente cuando te critica. Por ejemplo, la Eso ocurre Cancillería cada chilena. rato. La Cancillería chilena es una Cancillería que ha actuado con relativa discreción. No estoy de acuerdo. La Cancillería chilena
nos saboteó a nosotros nuestra aspiración al Consejo de Seguridad. Cuando la presidenta Bachelet decidió apoyar a Venezuela en el Consejo de Seguridad en el 2006, no estoy hablando de la última. Bueno, yo estaba todavía en el gobierno de esa época. Exactamente. Entonces el canciller Claudio Huepe, el canciller, no, el embajador en Venezuela, Claudio Huepe, que era un demócrata cristiano de izquierda y confeso chavista, anunció al mundo que la señora Bachelet estaba de acuerdo en que fuera Venezuela el representante de Latinoamérica en el Consejo de Seguridad. El canciller Foxley al día siguiente lo rapó. Y por cierto, le debemos un homenaje a Claudio Huepe y se lo digo a los que tengan autoridad para esto. El señor amaba a Venezuela, pasó su exilio acá. Bueno, el actual embajador de Chile también, una persona que fue ministro de Allende, que está bien, ha jugado... Vamos a verlo, pero él no es la canciller chilena, estoy hablando de Heraldo Muñoz, a quien conozco bien. Entonces, Claudio Huepe regresó a Venezuela, se fue un día cualquiera al Sanville, le dio un infarto y se murió. Le debemos un homenaje a él y a nuestro heroico embajador en tiempos de la dictadura, cuando el golpe, que fue Orlando Tobar Tamayo. Sería una gran ocasión, si alguien tiene poder para hacer eso, para homenajear a ambos embajadores. Pero la Cancillería chilena... Pero hay un problema que es el sectarismo, supuestamente, que decía Eal Herrera, que es uno de los males que, citando a... Tiene razón. A Eleazar de Arrangel, y tú lo acabas de decir hace poco. Tiene razón, tenemos problemas de sectarismo. Pero ¿cuál es la solución? ¿Tumbar a Maduro porque tengamos sectarios? No, yo no he dicho eso. De hecho, los sectarios dentro del PSUV, dentro del proceso, son de hecho enemigos de Maduro también. Le hacen daño al proceso, le hacen daño al país. Los que creen que la gente debe ser de un solo color. No, por ejemplo, cuando se dice que el opositor hay que verlo como enemigo, eso es una forma de sectarismo, ¿no? Absoluta. Hay ¿No que verlo como adversario. Tú no estás de acuerdo con eso, ¿verdad? No, pero hay una diferencia. Adversario es el que te quiere vencer. Y eso es válido en democracia. Enemigo es el que te quiere destruir. Hay gente que nos quiere destruir. Y en el chavismo hay gente que quiere destruir la oposición, entonces hay enemigos en ambos lados. Eso es sectarismo, sí, pero ¿cuál es la solución? ¿Tomar por uno u otro lado? Bueno, el tema está en que el control político lo tomen quienes no son sectarios o que derrotan esa política. Sí. Porque el sectarismo, bueno, el propio Eleazar lo escribía. Aquí hay que ver lo que trajo el sectarismo a con los tiempos de la llamada revolución de octubre. Yo aprendí esa palabra de niño porque en mi casa se referían a los adecos como sectarios, pero después los adecos superaron eso. Bueno, vinieron otros errores, pero empezaron a gobernar con otro tipo de mentalidad. Y después se hizo popular el jugo de guanábana, ¿no? Tú tomaste ese jugo bastante, ¿no? Carato de guanábana. ¿Te gusta, verdad? Sí, me gusta. ¿Y ahora cuál tomas? ¿Fresa? La fresa, ¿sabes que no me gusta mucho la fresa? Por Prefiero la amargura. Piña. Pero no la piña nuestra pirata. Aquí vendemos una piña que es seca, que es blanca. La piña de Costa de Marfil, de Costa Rica, parece que se da bien en las costas. La piña de Amazonas. Yo he comido... Bueno, la de Yaracuy es muy buena, no hay que ir tan lejos. Esa no la conozco. La de Trujillo me dicen que es muy buena la de Trujillo, pero la que nos venden en Caracas es una piña chimba. Pero gran fruta, el mango, el higo. La oposición es una piña. Bajo el brazo. Sí, la oposición puede ser una piña. No acostumbro usar ese lenguaje, pero sí podría ser. Y no se me ocurren otras cosas, pero le temo a tu mordacidad, así que me abstengo de hacer comentarios. No, yo pregunto porque hay gente que no le gusta, gente que no le gustan las cosas que pueden molestar. Por ejemplo, una oposición molesta. A veces, ¿no? Hay gente que prefiere el pensamiento único, por ejemplo. Eso es un fastidio. Imagina donde todo el mundo piense de la misma manera, no hay debate, no hay comentarios, hay temores, de eso no se trata, pero eso no está pasando aquí. Si tú tomas la prensa todos los días, ves la televisión y ves los noticieros, te das cuenta que en la mayoría de los casos son de oposición. Por ejemplo, aquí incluyendo este programa. ¿Este programa es de oposición? Sí, hay una tendencia. Yo creo que tú eres opositor, pero un opositor decente, por supuesto, abierto. Pero tú no le echas tanto plomo a los visitantes de oposición que vienen acá como nos echa a lo del gobierno. No, estoy echando plomo, ni uno disparado, ni un solo, nada. No, hay manera de disparar. Y menos ahora con esa ley contra el odio, menos. Por cierto, el odio. El odio lo tiene un solo sector en Venezuela. No, el odio es una pérdida de tiempo. Yo también creo. Pero el odio es perverso.
Y además un desgaste terrible, porque... ¿Y tú crees que eso se supera con una ley? No, la ley puede ayudar, porque el problema no es el odio como sentimiento, es el odio como generador de violencia, como generador de muerte, como generador de crímenes. Entonces, eso pasa en diversos. El caso de la Alemania nazi, el odio de los nazis en contra de los judíos. Eso era un odio perverso. Ahora, que alguna gente te caiga mal, tú tienes tu derecho a que alguna gente no te caiga mal. Inclusive que no la ayudes si te pide ayuda, pero no la ayuda que necesita para ser salvado, sino en el discurrir diario de la vida. Por ejemplo, cuando alguien dice, fulanos de tal, los que firmen contra el gobierno, los que no voten, no merecen la misión. Eso no es una muestra de odio, no merecen recibir tal o cual beneficio, por ejemplo. Eso no incita al odio. Yo eso no lo he visto. Hay ministro que declaró sobre eso, un ministro de Vivienda por allí, que lo declaró en una oportunidad. Hay videos incluso. No lo vi, me gustaría ver ese video. Perdón, no me gustaría ver ese video. Todo lo contrario. Pero bueno que lo vea. Pero en este país es una demostración de amor la cantidad de viviendas que se están construyendo. Pero cuando eso en ninguna parte está ocurriendo. Cuando se le condiciona a alguien un beneficio porque no piensa igual que el gobierno, eso no está bien, pero uno no puede culpar a un gobierno, a un proceso, porque una individualidad en algún momento determinado se le vaya la lengua y comete una imprudencia. El temor que uno tiene frente a esas leyes es que, por ejemplo, mañana se pueden utilizar para hacer ver que el odio está en un solo lado y que hay que perseguir el odio en el opositor, en el sector opositor. Que han habido expresiones de odio allí, obviamente que han habido, ¿no? Cosas que yo condeno, pero también en el gobierno. Vocerías que quizás, a través de, incluso tú hablas de guerra mediática, a veces también a través de medios públicos se tienen expresiones de odio. Mira, yo aprendí lo de la guerra mediática de chiquito. El día cuando era un joven, casi imberbe, me estaban saliendo unos pelitos. Estudiante en la universidad. Tiene buena memoria. Y se me cae la cédula. Yo recuerdo cuando Acción Democrática y COPEI empezaron a colocar a directores de diarios, de televisoras, periodistas estrellas, con o sin comillas, y editores en lugares salidoras, en planchas del Congreso a cambio de apoyo electoral. Allí comenzó la corrupción más grave de nuestra democracia. Y bueno, después vinieron problemas y después un dueño de una televisora se le volteó al gobierno, después vino otro y se le volteó a X presidente, y eso fue todo un espectáculo. Pero en esa época yo leía, por cierto, mucha literatura que venía de Francia. Los copellanos de la época que leíamos libritos no aprendíamos ortografía ni conceptos a través de las redes sociales. Recibíamos un alimento ideológico, información. Todo eso nos servía para las batallas de opinión pública. La política en esa época quizás estaba más cargada de ideología que ahora. Todos. Yo diría que todo el mundo... Sí, es cierto, pero también de cultura. También de cultura, Hay de información. mucha incultura. Y a veces se estigmatiza la cultura, ¿no? Y eso pero por supuesto, la cultura aburre, no leen libros. Que por cierto yo recuerdo, haciendo, digamos, justicia con la historia, el presidente Chávez tuvo en su primer gabinete a un exdirector del Nacional, Alfredo Peña, y su primera ministra o su primera jefa de información fue la entonces esposa del director del Nacional. Por cierto, yo tengo algo tan valioso como un cuadro. Yo tengo un ramia, porque esa señora, esposa de... Fue esposa, pues. Fue esposa, perdón. Carmen Ramia. Después ocurrieron acontecimientos. Carmen Ramia. Yo le envié unos comentarios cuando era embajador en Londres, recién instalado el gobierno de Chávez, y me la respondió de inmediato. Y a los 3 o 4 días fue destituida. Entonces yo tengo una de las pocas respuestas que ella haya podido dar. Entonces tengo un ramia en mi casa. Eso debe valer plata, como quien tiene un Picasso. Bueno, está muy bien. De todas maneras, nosotros... Picasso con doble S. Así es, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a abordar el tema de Colombia, porque tú trajiste unos libros ahí de Santander, que no es santo de tu devoción. Vamos a hacer la pausa, ya venimos. Bueno, Roy Chatterton vino con unos libros, uno sobre Santander de Fernando González, ¿no? Tienes otro, Bolívar y Santander, y el tercero es...
de El Laureano final de la Gómez. grandeza. Este es un libro extraordinario de un expresidente colombiano conservador, feroz conservador, Pero bolivariano. bolivariano Sí, pero cómo no. y antisantanderiano. Ujú. En Colombia se escribe y se piensa mucho y se reflexiona mucho más acerca de Santander. ¿Tú quieres hacer ver que Santo viene de Santander? De santo no tiene nada. ¿Quién? Santander. Santander es diabólico. Mira, hasta se ¿Y parece. Santander y Santo de Santander Mírale tiene? la cara, mira. ¿Ah? Se parece al diablo. Ese es el estereotipo del Espérate que diablo. lo quieren ver aquí. Y Para que lo muestres Santander. aquí. Perdón. Ajá. Y Santander No lo muevas. está reeditado en la figura del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que es un enemigo de Venezuela. Pero Chávez lo bautizó como el nuevo mejor amigo. No, fue al revés. Fue al revés. Fueron unas declaraciones en México, pero eso forma parte de la perversión y de la hipocresía de la oligarquía colombiana. No confundir esa oligarquía perversa y tiránica que durante 200 años ha estado ejerciendo la violencia contra Colombia, contra el pueblo sufrido de Colombia. Ahora, muchas veces el presidente Chávez manifestó simpatías por la FARC, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Era una forma de injerencia en los asuntos internos de Colombia. Depende cómo lo hagas. Ajá. Porque ¿Cómo debería ser los Santos en el caso de Venezuela hoy para que no se injerencie? No. ¿Cómo hicimos nosotros? Convencimos a la FARC de que se había agotado en estos tiempos, en el siglo XXI, la alternativa de la lucha armada y que había que confiar en los pueblos. Fue democratizando el pensamiento de la FARC para que salieran de la violencia y eso se está logrando. ¿Viste? Gracias a Chávez, porque si Chávez no los convence, nosotros no habríamos participado en el proceso de paz. Y te doy un ejemplo, eso nos costó. Hay un héroe que nadie conoce en este país, que es Ramón Rodríguez Chacín, a quien le correspondía, por solicitud del gobierno de Colombia, buscar en la selva, en los lugares más peligrosos, cerca de militares irredentos o cerca de paramilitares, a los comandantes guerrilleros para trasladarlos o a Venezuela a petición del gobierno de Colombia o a La Habana. Oye, una pregunta. Y ahora están conspirando contra nosotros y preparándose para realizar su alternativa o su hipótesis de guerra en contra de Venezuela porque nos tienen ganas. Los oligarcas colombianos, no el pueblo colombiano y no los bolivarianos de Colombia. Ahora, el gobierno de Colombia se preocupa por el impacto que pueda tener en su país la crisis venezolana. Se habla de que en estos últimos años se han ido más de 350.000 venezolanos. Eso Una es situación mentira, similar. eso es ¿Cuántos venezolanos se han ido a Colombia? Yo no tengo idea, pero eso es mentira, ¿Qué porque cosa? la mejor prueba de que los venezolanos no se van a Colombia en masa es que los colombianos, los 6 millones de colombianos que viven en Venezuela no se van a Colombia, se quedan aquí. Entonces hay que preguntarles. Una vez le hice esa pregunta en un debate en la OEA. No hay estadísticas, yo no las tengo, no puedo demostrar si eso es cierto o no. Pero inclusive, pero entonces pregúntale a ACNUR, a las Naciones Unidas, que se ocupan de los refugiados y de los ¿son desplazados. creíbles los informes de Naciones Unidas, en tu opinión? Algunos, no todos. Si tú te piensas en el amigo y colega y cómplice de Diego Arria, que es el jefe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, no es creíble. Es un amigote de Diego Arria. Entonces es otro tipo de mentalidad. Pero repito y recomiendo mucho. O sea, ninguna de las preocupaciones que hay en el mundo en materia sobre los derechos humanos en Venezuela tienen que ver. O sea, todas las ninguna preocupaciones, pero yo me tienen preocupo por los asidero. derechos humanos en Colombia también. Pero también deberías preocuparte por los derechos humanos. Pero aquí, ¿no? ¿y quién te ha dicho que no? ¿Por qué me dices eso de esa manera? No, te pregunto, te digo. No, yo te respondo que tus preguntas, como diría mi madre, son capciosas. No tiene nada que Y ver el con cap no. Pero, por ejemplo, fíjate, el caso, por ejemplo, de que General Baduel estuvo 23 días incomunicado y luego los familiares lo vieron 23 días con la misma ropa, por ejemplo. No sé, porque se dicen muchas cosas, uno no sabe si es verdad o no, pero en todo caso Si fuera cierto. me preocupa, pero es que yo no puedo partir de esa hipótesis. Si Por ejemplo, el diputado Wilmer Azuaje, que su familia se comunicó conmigo muchas veces, incomunicado 3 meses en el SEBIN, por ejemplo. Cualquier abuso de derechos humanos es condenable y es sancionable. Y por eso necesitamos las leyes contra el odio y una legislación y una administración. ¿Tú no crees de que hay leyes justicia suficientes en Venezuela para eso, Roy? Para sancionar las violaciones de derechos humanos, ¿hace falta otras leyes? No hay una constitución que establece, por ejemplo, que le da rango constitucional a los tratados y convenios firmados por Venezuela en Mira, esa materia. como dirías tú en tus momentos de humor, más vale que zozobre que fafalte. Si es necesario ampliar el ámbito legislativo para asegurar el respeto a los derechos humanos,
Porque hay tantos abusos. Pero hay un tema de voluntad política también. No solamente porque tú das las órdenes, das las instrucciones y de pronto en el más bajo Fíjate, nivel por ejemplo, alguien te aprieta. Yo te pongo un ejemplo sencillito. Yo, por ejemplo, cuando era diputado, y lo he dicho muchas veces, yo pude visitar a quien es hoy el presidente de la República, que estaba preso en la DICIP. Y yo pude bajar a los sótanos de la DICIP a verlo. En el último gobierno de Caldera, en el segundo gobierno de Caldera. Hoy en día los diputados no pueden entrar a ver a los presos. Tú tuviste suerte porque no te tocó. No, siempre los veía. No te tocaron en las ocasiones en que lo hiciste los directores de la DICI como Posada Carriles, como un señor, creo que el apellido era Schweizer, que era del Mossad, o como Atahualpa Gómez, Montes, sí. ¿no? O como algunos personajes responsables. Pero muy niño pude ver a mi papá en la DIGEPOL preso, por cierto. Como niño lo pudiste ver. Sí, yo entré a verlo. Ahora, a lo que eso voy. Está bien, pero eso depende de la autoridad del momento. Hay gente que abusa, hay gente que no. Entonces tú no puedes estar todo el tiempo culpando a un gobierno cuando algunos de sus ovejas se toman el camino. Lo que hay que hacer es sancionar, condenar, destituir, aplicar la ley. Todo eso está bien. Cuando se vean esas medidas uno dirá, bueno, el gobierno no permite esas cosas. Es que lo puedes decir, pero hay tanto abuso. El gobierno no permite que especulen y sin embargo ocurre, porque es como una desbandada de especuladores que están asaltando masivamente, dentro de lo que puede ser masivo un grupo de empresarios, a los consumidores de un país, a los ciudadanos. Aquí vamos a leer algunos comentarios por acá, ¿no? Ajá. Aquí dice, por ejemplo, preferible ver especial. Bueno, esto no lo voy a leer, son insultos, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el programa de hoy, pero en el estado de Bolívar no hay gasolina y en ninguna parte he visto reporte, dice Ender Aponte, hay que ver qué pasa, ¿no? Raúl Terán, si el imperio es una dictadura, ¿por qué hasta el más humilde trabajador tiene cómo comer y cubrir sus necesidades? Eso es mentira. Los humildes trabajadores duermen en la calle bajo las más bajas temperaturas, especialmente negros y latinos, porque es una dictadura social y es una dictadura económica. Alexis Correia, Chatterton habla de justicia social con 1000% de inflación, eso es un chiste. Dice, vamos a responder eso al regreso. Ya venimos con Roy Chatterton y nos quedamos cortos con lo de Colombia también. Bueno, los gringos quieren luchar en Venezuela hasta el último soldado colombiano. Eso me lo voy a explicar al regreso. Ya venimos. Bueno, por aquí dice Lisel Morales, ¿es culpable el mundo de que en Venezuela tengamos que enterrar a nuestros familiares por falta de una pastilla? ¿Eso es socialismo? ¿Qué opina? No, eso no es socialismo, eso es parte de la tragedia que estamos viviendo. Carlos de Martínez, no sé de qué justicia social habla Chatterton, llevo años pelando, que hable si él cree que existe. Bueno, este es otro tema. No se trata de conspiración, sino de emergencia y necesidad del pueblo. ¿Usted hace cola para comprar comida? Pregunta Raúl Terán. Me suena. No lo hago. Cosa Nostra Film. Francia siempre ha luchado contra regímenes totalitarios. Su lema, libertad, igualdad y fraternidad. Eso es mentira, lo de siempre. Pero es un tremendo país, un gran país, donde nosotros jugamos un papel histórico muy importante y que ahora por un presidente que acepta como su interlocutora Freddy Guevara, ha decaído en su estatura ante nosotros. Yo me pregunto cómo hará el embajador de Francia cuando lo veamos como un aliado de la oposición o como un enemigo, porque eso es comportamiento de enemigos. O sea, tú vas a comenzar a ver al embajador de Francia como un enemigo. Depende de su conducta, pero su gobierno sí. Gobierno enemigo de Venezuela. Se está comportando como un enemigo. ¿Cómo es posible que lo reciban como un jefe de Estado en un gran mesón a unos personajes violentos, como el señor Guevara? Eso es falta de sofisticación francesa. Yo añoro los buenos tiempos de las relaciones con Chirac, por supuesto con un gigante como De Gaulle, o como Mitterrand, un ejemplo de la izquierda, de la altura, de la grandeza de Francia. A partir de Sarkozy disminuyó la calidad de los líderes franceses. Y es una lástima porque Francia es un país... Pero esa fue una elección del pueblo francés. ¿No eligieron a Macri en Argentina? También es elección del pueblo Claro, se francés. les respeta, pero los elegidos no respetan a sus pueblos cuando los martirizan, los persiguen, los bloquean.
los torturan o los desaparecen, como es el caso de Macri. No es una injerencia en los asuntos internos de Argentina. Tiene usted toda la razón, pero eso en diplomacia se llama reciprocidad, porque el señor Macri, desde antes de ser electo, comenzó a interrumpir y a invadir los espacios soberanos de Venezuela. Un país que firma convenios, por ejemplo, países firman convenios en materia de derechos humanos, los países deben permanecer, digamos, indiferentes frente a una situación de violación de derechos humanos en una nación X. Puede ser Venezuela, puede ser Perú, puede ser México. Hay maneras de hacer las cosas, porque si fuera proporcional, entonces México estaría abrumado por sus enormes violaciones. Ya México superó a la dictadura militar argentina en número de desaparecidos. Y no estoy hablando de los descabezados, no estoy hablando de las fosas comunes, no estoy hablando de la violencia del narco, sino la rutina, porque México, como la describió mi muy apreciado como literato, Carlos Fuentes. No, no, con Carlos Fuentes esa es otra historia, pero no, un gran escritor, le digo casi toda su obra, pero Mario Vargas Llosa, que la llamó la dictadura perfecta, porque nadie habla de eso porque es un país controlado por los medios, y el actual presidente de México, que por cierto nos mandó a pedir que lo reconociéramos en su última elección a través de un embajador estrella de ellos llamado Jorge Montaño, entonces ahora está interfiriendo en los asuntos de Venezuela y está participando en una serie de actividades conspirativas y permitiendo conspiración, como es el caso de la fiesta mexicana, y algunos ricos mexicanos, católicos de extrema derecha, como, ya olvidé el nombre, pero bueno, los de la panadería Bimbo, la primera panadería del mundo, esos han estado metidos en la conspiración contra nosotros desde hace mucho tiempo. Desde entonces tú no comes pan Bimbo. No. Roy. Prefiero el baguette francés. Está muy bien. Vladimir Maldonado. Francia es grande. Y tiene el himno más bello del mundo, junto con el colombiano y el nuestro. En el himno de Colombia se le hace homenaje a Bolívar en unas estrofas que nunca son cantadas. Por cierto, hablando de Colombia, ¿te simpatiza el nuevo partido que creó la FARC? No especialmente, pero le deseo mucha suerte. Y estamos a la espera de cómo evoluciona un movimiento. Suerte es que lleguen al poder. ¿Quieres que llegue la FARC al poder? Lo que quiero, no, esa pregunta es tramposa, porque no es otra FARC. Bueno, el partido Fuerza Armada, Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia. No, sigla FARC. Revolucionaria del Común, no me gusta el nombre, por cierto. Yo alguna vez le sugerí, ¿por qué no se llaman Frente Amplio Revolucionario Colombiano? Pues son ideas que se le ocurren a uno en algún momento. No, les deseo suerte, primero, que sobrevivan, que no los maten, porque la historia de Colombia está llena de inconsecuencias. Bueno, está el caso de la UP, eso es un peligro. Eso lo conoces bien, pero ya los están matando, han matado 180 luchadores sociales. Eso es terrible. Y no pasa nada, y la Comisión de Derechos Humanos no dice nada, y el gobierno de México, como tiene más muertos que nadie en este continente, tampoco. Y los gringos menos, porque entonces los muertos gringos se cuentan por cientos de miles. Si todo lo que dice el gobierno en materia de derechos humanos es cierto, ¿por qué no aceptar una visita a la Comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, o de Naciones Unidas? Porque ellos se metieron en el golpe contra Chávez, porque ellos callaron cuando el Caracazo, tardaron 6 años en ocuparse del tema del Caracazo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí hay un comentario. No tiene autoridad moral, no lo aceptamos. Del tocayo Vladimir Maldonado. Roy, el tocayo como siempre tratando de ridiculizar a los chavistas. Raro no es. Saludos, camaradas. Bueno, ese es su punto de vista. Y tenemos que despedirnos ya porque tenemos al hombre de la brújula internacional con el reloj en la mano, Julio César Pineda, tu compañero sociocristiano. Gracias por habernos acompañado. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Roy. Vladimir. Bueno, y ahora quédense en sintonía de Brújula Internacional con Julio César Pineda. Será hasta mañana.